Vamos a hablar en este video de las leyes de seguridad social con anterioridad a la ley de la Caja de Seguro Social. Esta ley número 17 de 1916 fue la primera ley que habló de la seguridad social en nuestro país, hablando de los accidentes de trabajo y quién los pagaba. Esta norma de 1916, muy temprano en nuestra república, tenía nada más 13 años, decía que es un accidente de trabajo y decía que lo paga el empleador. La norma también decía que los gastos de asistencia médica y farmacéutica, es decir, las medicinas, también las pagaba el empleador. Esto evidentemente es un cargo bastante grande, pero no era el único. También se sumaba a esto los gastos del entierro del trabajador en caso de fallecer, y también los pagaba el empleador. Esto lo decía la norma, y esta norma entonces yo como empleador puedo verme en un riesgo como este, viendo que es un riesgo bastante grande. Además de eso había una indemnización por incapacidad permanente o temporal que también pagaba el empleador. Esta norma también contemplaba que como el riesgo era tan grande, las compañías de seguro del futuro podían cubrir estos riesgos y me imagino que esto lo permitían para poder distribuir estos riesgos en un sistema de seguro privado que los cubriese y no fuera tan oneroso al empleador en caso de materializarse. Yo no conozco una aseguradora que los haya cubierto, por lo menos no en su totalidad, y lo único que vemos es que la norma daba esa posibilidad, no creo que se haya cubierto en forma total. Luego de esto vino la ley 9 de 1924 y esta ley empezó a hablar de las jubilaciones, jubilando a los telegrafistas. Los telegrafistas, la gente que mandaba este sistema de telegramas, se podían ir a su casa con el 60% del sueldo que devengaban al momento de la jubilación. Evidentemente esto es bastante plata y la pregunta de todo el mundo haría con una norma como esta es quién va a pagar ese 60% del sueldo del telegrafista. Y la norma entonces instituyó un impuesto a la llamada telefónica y a los telegramas. Un teléfono evidentemente no se veía así en ese tiempo, quizás se veía más como esta figura que tenemos acá, y el telegrama también estaba grabado con exactamente lo mismo y era un impuesto que grababa estas dos actividades. Esto es un telégrafo, yo nunca lo usé, pero sí llegué a ver telegramas, a mandar telegramas, y había que pagar, según esta norma, un impuesto de un cuartillo, que es medio real, es decir, 2,5 centavos. Ya una medida que nadie usa en nuestro país, en su momento se utilizó. Era en cierta forma autosostenible porque los fondos tenían que ser suficientes para poder pagarse las jubilaciones, lo decía la norma. La ley 65 de 1926 empezó entonces a hablar de hacer extensiva esta jubilación de los telegrafistas a los empleados del Correo, los empleados del Santo Tomás y los empleados del Banco Nacional. Es evidente que cuando ya tienes un jubilado, otra gente pide la misma jubilación. ¿Quién paga estas jubilaciones? Es la pregunta que todo el mundo tiene que hacerse cuando ve una jubilación. Y existieron 3 respuestas. La primera fue: el erario público paga las jubilaciones de los correos. Y decía la norma también que los fondos del Banco Nacional pagan sus propias jubilaciones y las jubilaciones del Santo Tomás las paga la Lotería Nacional de Beneficencia. Hasta aquí hemos hablado solamente de accidentes de trabajo y leyes de jubilación. Pero hay otro riesgo que cubre la seguridad social hoy y es el riesgo de maternidad. La ley 23 de 1930 es el antecesor de la cobertura a este riesgo porque crea el fuero maternal. Una vez que la señora sabía que estaba encinta, la norma le ponía a la empresa privada la obligación de no despedirla y darle lo que hoy llamaríamos el fuero maternal, también entendido como 8 semanas antes y 8 semanas después del alumbramiento, un descanso remunerado. La ley 78 de 1930 empezó a hablar de jubilaciones que después empezamos a llamar jubilaciones especiales a los maestros. Bueno, en 1930 se empezó a dar esta jubilación.
Y además se hizo extensivo a los maestros, que eran del sector público casi todos, el mismo fuero maternal que la ley 23 daba a los empleados del sector privado. Luego de esto tenemos la ley 7 de 1935. Es evidente que cuando hay telegrafistas jubilados, maestros jubilados, correos jubilados, Banco Nacional jubilado, es evidente que el resto de los empleados públicos van a pedir el mismo beneficio que ya tenía la gente del Santo Tomás, que tenía otra gente. Bueno, el empleado público empezó a pedir también su jubilación especial, que llegó con esta ley 7 de 1935. El que llegue a los 60 años y tenga 20 años de servicio podía jubilarse en el sector público. Evidentemente, ¿quién lo paga? En este caso, se creó el antecesor de la cuota obrero patronal porque se retenía 2,5% de los sueldos de los empleados públicos y el empleador, es decir, el gobierno, pagaba $7,000 al mes para contribuir a ese fondo. La norma también contemplaba el riesgo de incapacidad porque se da una pensión, es decir, no una jubilación, una pensión a quienes tengan enfermedades incurables. Todo esto se eliminó con la Ley 23 de 1941, que creó la Caja de Seguro Social y la cobertura de estos mismos riesgos. Pero estos son los antecesores de la creación del Seguro Social en Panamá. Si te gustó este video, visita al Instituto Antequera, su página web y sus redes sociales.